Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿cómo estás? Te saluda Elías González, misionero de Palabra de Vida, y junto con mi familia estamos sirviendo al Señor en nuestro hermoso país de Honduras. La hora silenciosa de hoy la encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículos 9 al 10. Y dice así: Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un censario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, en cuanto a la conciencia, al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas el tiempo de reformar las cosas. Realmente hay tantas cosas para hablar de este pasaje, pero únicamente quiero enfocarme en algunas cosas que estoy seguro que van a alentar nuestros corazones. En el capítulo anterior, el capítulo 8, el autor de Hebreos cita Jeremías 31 para mostrar la manera en la que Dios permitió un nuevo pacto que estaba libre de las limitaciones del pacto que ya existía. Pero ahora en el capítulo 9, en este capítulo, el autor continúa explicando la preeminencia del nuevo pacto y lo hace mostrándonos un contraste con el antiguo pacto. Esto es en relación al tabernáculo y los rituales sacerdotales para expiación de pecados. Y es que Dios en el Antiguo Testamento dio ordenanzas para la adoración al pueblo de Israel y cómo debería ser el lugar de culto en la tierra. Y eso está mostrado y lo podemos buscar ahí en Éxodo capítulo 25, versículo 8. Pero es que el deseo de Dios siempre fue tener una relación estrecha con su pueblo. Pero había algo que no permitía tal cosa, y eso era el pecado. Dios, un Dios santo, no podía evitar o siquiera tener relación con el pecado. Es por esa razón que creó este lugar de culto, para que su pueblo se pudiera acercar a él. Si puedes notar, a partir de los versículos 2 al 5, el autor les recuerda a los judíos cristianos las especificaciones del tabernáculo. La primera habitación es el lugar santo. Dentro de ese lugar se encontraba el candelabro. Este tenía una caña central y 6 brazos. No tenía una medida específica. Su fin era proveer de la única luz dentro del tabernáculo. También se encontraba la mesa y los panes consagrados. Esta mesa sostenía los 12 panes de la proposición, cada uno representando la comunión de Dios con las 12 tribus de Israel. Mira, qué lindo pensar que estas mismas características, tanto del candelero y de la mesa con los panes de la comunión, nos hacen recordar a Cristo, ¿no? En primer lugar, el candelabro. Jesús lo había dicho en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús se había presentado como la única luz, esa luz que estaba dispuesta a resplandecer para poder alumbrar nuestra vida y sacarnos de las tinieblas, de la oscuridad. Pero también Jesús nos acerca a Dios para tener comunión con Él. Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 al 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo.
por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es que ahora nosotros podemos tener comunión con Dios. Él es el mediador. Por medio de Cristo Jesús podemos estar ahora con el Padre. Pero también vemos en el versículo 3, hace una mención del velo. Este era una cortina gruesa que dividía estas dos salas, marcando la delimitación entre estos dos lugares. Posteriormente vemos que está la segunda sala, que es el lugar santísimo. Dentro de este lugar se encuentra el altar del incienso. También nos habla del arca del pacto. Dentro del arca del pacto había un recipiente de oro que tenía el maná, tenía la vara de Aarón, que le habían salido hojas, y las tablas de los mandamientos. Es curioso porque el maná le recordaba a Israel la provisión de Dios y su ingratitud. La vara de Aarón le recordaba de su rebelión contra la autoridad de Dios. Las tablas del pacto les recordaban de su fracaso al tratar de cumplir con los 10 mandamientos y el resto de la ley. Pero mira, más adelante nos habla del propiciatorio. Esto era la tapa del arca del pacto. Esta estaba hecha con diseños de querubines sobre ella. La sangre del sacrificio era rociada sobre esta tapa para efectuar el perdón de los pecados de Israel en el día de la expiación. Aquí hay algo interesante, y es que cuando Dios miraba dentro del arca, Él veía los símbolos de la rebelión y el fracaso de Israel. Pero cuando se aplicaba la sangre del sacrificio sobre el propiciatorio, su visión del pecado de Israel era cubierta con la sangre del sacrificio. Y así Dios perdonaba al pueblo de Israel de sus pecados. Pero también vemos ahí de los versículos 6 al 7 cuál era la labor sacerdotal en cuanto a la expiación de pecados. Mira, dice que en la primera habitación, o sea, en el lugar santo, los sacerdotes podían entrar diariamente para realizar sus funciones sacerdotales, y estas eran cuidar del candelero y sustituir los panes de la proposición. Pero en la segunda habitación, o sea, en el lugar santísimo, se entraba solamente una vez al año. Lo hacía solamente el sumo sacerdote en el día de la expiación. El acceso al lugar santísimo estaba severamente restringido, e incluso cuando alguien podía entrar, no era para tener una verdadera comunión con Dios, sino que era para ofrecer sacrificio por sus pecados y los del pueblo. ¿Sabes? Me llama la atención la diferencia que hay entre el antiguo pacto y el nuevo pacto en relación al perdón de pecados. Mira, en el antiguo pacto, el sumo sacerdote necesitaba entrar con sangre ajena, en este caso sangre animal, para el perdón de sus propios pecados y del pueblo entero. Pero en el nuevo pacto, Jesús se presenta como el sacrificio perfecto, derramando su propia sangre para el perdón de pecados de otros. Esto debe de llevarme a mí a una completa adoración, ¿no? A Dios, una rendición total. Saber que Cristo estuvo dispuesto a entregar su sangre perfecta para salvarme y para salvarte a ti también, querido amigo. Ya quiero ir terminando, la verdad, y quiero reflexionar en el pasaje de hoy, y me doy cuenta que cuánto enorme privilegio tenemos todos los días, todos aquellos que hemos depositado nuestra fe en Jesús, al tener la entrada libre a la presencia de Dios, no una vez al año, no, y tampoco una vez al día. Podemos entrar a la presencia de Dios cuantas veces querramos en el día, gracias al sacrificio perfecto de Cristo, que fue suficiente una vez y para siempre para quitar nuestro pecado y reconciliarnos con Dios. Ahora, la pregunta que quiero hacerte este día es: ¿estás aprovechando la entrada libre a la presencia de Dios para diariamente tener comunión con Él? ¿Estás aprovechando la entrada libre para poder adorarle, para poder agradecerle por su perdón y por la salvación? Quiero animarte en este día, querido amigo, a que puedas acercarte y disfrutar la gran bendición que tenemos de poder estar en la presencia de Dios cada día. No desaproveches la oportunidad que tienes de hablar con Él, de estar delante de Él sin temor. La sangre del Cordero Perfecto fue derramada y nuestros pecados fueron pagados solamente por Él. Espero que este tiempo haya sido de aliento a tu vida y te ayude a aprovechar los tiempos de devocional a diario que tengas con el Señor. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio
no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.